Gracias. Tomen sus lugares y pues vamos a meditar en esta porción de la palabra de Dios. Quiero de entrada decir que el tema de los celos es un tema un poquito pues controvertido, es un tema un poquito que a muchos el simple hecho del término ya es un poquito difícil, tal vez sería la palabra. ¿Por qué? Porque el término de los celos es un término por un sentido negativo completamente. Cuando oímos palabra celos, lo asociamos con algo negativo, pero también se puede ver desde un aspecto positivo. Repito, el término de los celos, por un lado, es un término que se ve negativo, y algunos así lo van a afirmar, sí, efectivamente, pero también se puede ver en un sentido positivo y debemos de poner mucha atención. Cuando hablamos de palabras así, tenemos que tener cuidado cómo lo expresamos y qué es lo que realmente nos enseña la Biblia o las Escrituras sobre esos términos. Y me gustaría poner un ejemplo sencillo de cómo hay palabras en nuestro lenguaje coloquial, en nuestro lenguaje común o cotidiano, que usamos de esta manera. Me acuerdo de una ocasión, estaba platicando con un amigo, un hermano misionero, un gringuito, y que a pesar de que él hablaba muy buen español y estuvo muchos años aquí en México y en Colombia, él un día se acerca y me pregunta: oye, ¿qué es lo que quieren decir cuando dicen que alguien es especial? ¿No? Se acercó y me dice: ¿qué es lo que quiere decir? Yo me quedé así primero. Dice: porque a veces oigo decir que expresan de una persona: es muy especial esta persona, es una persona con características muy singulares, muy especial, ¿no? Y le digo: bueno, ¿y entonces qué? ¿Por qué? O sea, porque sí, pero a veces oigo otras expresiones que dicen: cuídate de esa persona, porque esa persona es muy especial. La misma expresión, dice: entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, nosotros tal vez en nuestro español y en nuestro uso coloquial, pues lo entendemos perfectamente cuando alguien dice: pero así hay muchas palabras, y la palabra celos es un término en ese estilo. Simplemente voy a leer algunas definiciones de lo que es los celos. Una definición de entrada de la palabra quiná, que es la palabra en el hebreo, que dice que es una palabra que denota, así lo dice este diccionario bíblico, emoción que puede ser tanto positiva como negativo. Engloba conceptos como insistencia, devoción exclusiva, no tolerancia, rivalidad, ardor, envidia. ¿Sí se dan cuenta de los términos? Que pueden ser en un sentido positivos: insistencia, devoción, exclusiva, está bien. Y todavía más aún, pues vamos a ver lo que dice la Real Academia Española sobre los celos. Y tiene muchas connotaciones, pero no solamente quiero leerles tres. La primera connotación que tiene la palabra celos en la Real Academia, en el diccionario, así ustedes lo buscan: cuidado, diligencia, esmero que alguien pone en hacer algo. Cuando lo leemos así de entrada, entonces es bueno ser celoso, ¿verdad? Fíjense, lo voy a leer nuevamente: cuidado, diligencia, esmero que alguien pone en hacer algo. La segunda connotación: interés extremado y activo de alguien, que alguien siente por una causa u una persona. Repito, interés extremado. A lo mejor ya esa palabra como que nos empieza extremado y activo, que alguien siente por una causa o por una persona. Y ya la tercera connotación de la Real Academia de celos dice: envidia del bien ajeno,
o recelo de que el propio o el pretendido llegue a ser alcanzado por otra persona. Está celoso de que se lo quite, ¿no? Eso es. Entonces, sí se dan cuenta como la misma palabra, y el diccionario así nos lo enseña. Por ejemplo, ya cuando vimos el estudio sobre la envidia, en una ocasión veíamos que la envidia es más que la codicia, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esto? La envidia es más que la codicia, porque la envidia no solo desea lo que el otro tiene, porque esa es la codicia, ¿no? La codicia es desear lo que el otro tiene. No codiciarás, y la Biblia nos dice, es el 10º mandamiento, ¿no? Y la envidia dice, no solo es codiciar, sino no solamente quiero lo que él tiene, sino que quiero que él no lo tenga. ¿Sí se dan cuenta cómo es mayor la envidia? Entonces, los celos llegan a ser que envidiosos. No solo quiero lo que él tiene, sino quiero que él no lo tenga, solamente lo quiero para mí. Nuestro pasaje. La semana pasada iniciamos a meditar acerca de este libro, el profeta Ezequiel, y hablamos un poquito de la diferencia de tiempos, por ejemplo, entre Isaías, Jeremías y Ezequiel, como Isaías, un profeta del siglo VIII antes de Cristo, Jeremías, un profeta que le toca vivir en la última etapa de los reyes y le toca vivir también la deportación, pero vimos a Ezequiel que es llamado ya propiamente durante la deportación de Israel, ¿no? Entonces, aunque le toca vivir estas etapas de la deportación, él fue llamado en ese momento. Nuestro tema específicamente la semana pasada fue la gloria de Dios. Y dijimos que la gloria de Dios, porque así lo vimos en nuestro pasaje, tiene que ver la forma en que Dios se manifiesta, o la forma en que Dios manifiesta su poder por el simple hecho de su presencia. Vimos que hay algunas cosas que Dios se manifiesta. Y aquel pasaje, además de hablar de la visión de Ezequiel, esa visión maravillosa que se presenta en el capítulo 1 y en otros capítulos también se va a presentar. Este capítulo 8 hay alguna manifestación también ahí. Vimos cómo la gloria de Dios, o Ezequiel habla cómo la gloria de Dios se manifiesta también a través de su palabra y a través del ministerio de su siervo, el profeta, y cómo Dios se sigue manifestando y cómo Dios sigue manifestando su gloria, repito, a través de su palabra, a través del servicio de cada uno de sus profetas, de sus hijos. Dijimos que cada uno de nosotros somos sacerdotes. Y eso lo vimos en el capítulo 3, vimos los primeros 3 capítulos, o mencionamos, y entonces hoy nos estamos saltando hasta el capítulo 8. Entonces, tienen sus Biblias abiertas, que yo les pido siempre que tengan sus Biblias abiertas. Del capítulo 4 y 5, está subtitulado como la predicción del sitio de Jerusalén. Del capítulo, podríamos decir, del 4 al 7, nos va a hablar acerca de cómo va a castigar Dios a Israel, a Jerusalén específicamente, ¿no? Y repito, capítulos 4 y 5 habla del sitio de Jerusalén. El capítulo 6 habrá profecía contra los montes de Israel, y el capítulo 7 habla sobre el fin viene. El fin viene, ¿no? Al saltarme hasta el capítulo 8, no quiero decir que esos capítulos no sean importantes. Creo que toda la escritura es muy importante y que debemos dedicar un buen tiempo al estudio de estos capítulos. Les invito a que todos los leamos con detenimiento y que busquemos en ellos también las múltiples enseñanzas que tienen. Pero hoy estamos yendo hasta el capítulo 8, que yo le titularía al capítulo 8, en mi forma de verlo, le titularía las razones por las que Dios va a hacer esto. O sea, del capítulo 4 al 7, Dios dice que va a causar algo muy fuerte a Jerusalén,
pero el capítulo 8 diría yo que son las razones por las que Dios va a ser hecho. Aquí le subtitularon Visión de las abominaciones de Jerusalén. Ahí es donde está nuestro texto. Y tomamos nuestro texto del celo o de los celos, ¿sí? Porque así le pusimos el celo de Dios. ¿Sí vieron su programa? Iba a decir su boletín, pero no, todavía ya esperamos pronto que tengan todo su boletín, pero ahí en su programa le pusimos celo de Dios. De los versículos 3 y 4, fíjense, tienen ahí su Biblia, voy a leer nuevamente versículos 3 y 4. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre los cielos y la tierra, y me llevó en visión de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo que provoca celos. Y he aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Si se fijan de este texto, cuando habla de la figura el verso primero, la figura del verso de que me tomó aquel varón, ¿sí se fijaron que dice? Aquella figura extendió la mano, ¿sí se fijan que dice que parecía hombre? Si ustedes leen el verso 2, pero no era cualquier hombre. Si comenzamos a estudiar un poquito de quién está hablando, esta visión nos va a llevar al capítulo 1, la visión que vimos. Y se acuerdan que dijimos que esa visión del capítulo 1 era muy parecida a la que leíamos en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Y entonces si analizamos de quién está hablando, es de Dios mismo, que agarra y que lo toma, dice, de las guedejas. Eso de las guedejas es de los rizos del cabello, no es de las patillas, sino es de los rizos del cabello. Nosotros diríamos, lo agarró de las mechas, ¿verdad? Lo agarró y se lo llevó. ¿A dónde lo llevó? Dios mismo lo llevó. ¿A dónde lo llevó? Literalmente, entonces diríamos, dice que lo llevó a las puertas de Jerusalén, a la entrada. Y habla ahí de dos cosas que estaban ahí en la entrada. Por un lado, esta imagen, ¿sí? ¿Sí vieron que dice esta imagen del celo que provoca celo? Y por otro lado, en el versículo 4, ¿qué es lo que dice que había en el versículo 4? La gloria de Dios. Entonces estaba en el mismo lugar, estaba la imagen del celo que provoca celo y estaba ¿qué? La gloria de Dios, ¿sí? Pero ¿qué es eso de la imagen del celo que provoca celo? Porque nosotros pues nos quedamos así como que, ay, bueno, ¿qué quiere decir eso de la imagen del celo que provoca celo? Y bueno, según varios estudiosos, se trata de una imagen de la diosa Acera que colocó en ese lugar Manasés. Bueno, ¿quién fue Manasés? Van a decir, bueno, Manasés, les voy a decir, fue el hijo de Ezequías. Ya sé también que me van a decir, y bueno, ¿quién fue Ezequías? Bueno, yo sé que hay algunos estudiosos de la Biblia que sí saben quién fue Ezequías. Bueno, Ezequías fue el rey en tiempos de Isaías. Y podríamos decir que Ezequías fue uno de los últimos reyes buenos. Bueno, a excepción de Josías, ¿se acuerdan que hablábamos de él la semana pasada? Que a Isaías le toca en tiempos de Ezequías, a Jeremías en tiempos de Josías y a Ezequiel ya en el cautiverio, ¿sí? Entonces, nos describe un poquito sobre quién era Manasés o cómo fue Manasés allá en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 21, bueno, también en las Crónicas, pero voy a leer un poquito del segundo libro de los Reyes. Si ustedes quieren buscar en su Biblia, en el capítulo 21, no voy a dar lectura a todo, sino algunas porciones nada más, y me gustaría que fueran siguiéndome. Segundo libro de los Reyes, capítulo 21, y leo algunas frases nada más. Versículo 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. ¿Cuántos años tenía Manasés? 12 años.
¿Se acuerdan que Josías empezó a reinar a los 8 años? Eran muy jóvenes, ¿verdad? Cuando empezaban a reinar. Algunos dirán extremadamente jóvenes como para ser reyes, ¿verdad? Pero bueno, a esa edad. Versículo 2, una frase también nada más. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo Manasés para hacer lo malo ante los ojos de Dios? Versículo 3. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre, ya dijimos quién fue Ezequías, había derribado, y levantó altares. ¿A quién? A Baal. En ese mismo verso, un poco más adelante, dice, adoró todo el ejército de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que adoró a todos los astros, ¿verdad? Es algo muy común en las diferentes culturas. Y si no, vean los horóscopos, ¿no? Pero también hay el horóscopo que nosotros conocemos y el horóscopo chino, y les gusta a las personas rendirles honor y pleitesía a estas cosas. Luego versículo 5, y edificó altares, o sea, no solo los adoró, sino les edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo a fuego, dice el versículo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, quiero ponerlo un poquito más en claro, porque dice, edificó altares, o sea, les hizo su capillita, ¿no? ¿A quién? A los diferentes, dice, a los astros, ¿no? A cada astro le hizo su capillita. ¿Pero dónde le hizo la capillita? Porque eso es importante. ¿Dónde hizo las capillitas? En los 2 atrios. En el templo ya. ¿Sí se dan cuenta? O sea, no solo estaba adorando, sino que hizo los altares en el templo de Dios, donde habitaba, ¿qué? Lo que estuvimos diciendo la semana pasada, ¿qué? La gloria de Dios. Ahí él edificó los altares. Y luego dice el versículo 6, pasó a su hijo a fuego. Sacrificó a su propio hijo a esos dioses. Ahí en Jerusalén, la ciudad santa. Ahí, ya no solo en la ciudad, en los rincones de la ciudad escondidas, no, ahí en el templo. Versículo 7, estoy en el segundo libro de los Reyes. Y puso, ahí está la imagen del celo que provoca celo. Versículo 7. Y puso una imagen de acera que él había hecho. ¿En dónde? En la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, en la cual escogí de todas las tribus de Israel. ¿Qué había hecho Manasés? ¿Sí se dan cuenta lo que había hecho? ¿Desde qué tiempo lo había hecho, más o menos? Y leo todavía nada más el versículo 9 y ya nos vamos a regresar a nuestro pasaje. El versículo 9 de segundo libro de los Reyes, capítulo 21. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Me llama mucho la atención así la forma en que lo describe ahí en los Reyes. Manasés hizo más mal. Es como los cristianos que no solo hacen como los paganos, sino cristianos que son peor que los paganos, ¿no? ¿Y eso que es cristiano y hace esas cositas, no? Y así. Entonces es todo un tema, porque fíjense ahora, si estamos hablando de Ezequiel y de lo que Dios agarró y le dijo: a ver, ven Ezequiel para que veas, desde tiempos de Manasés, es decir, desde hace más de 100 años, casi 200 años, te traigo para que veas qué es lo que está pasando en la ciudad santa y qué es lo que está pasando en el templo. De eso trata nuestro capítulo 8 de Ezequiel. Ahí donde Dios se manifiesta, ahí donde está la presencia de Dios, donde se le rinde adoración a Él,
ahí en ese mismo lugar se estaba mezclando por un lado la idolatría y por otro lado la aparente honra a Dios. Entonces, si se dan cuenta de aquí de estos factores, por ejemplo, el factor del tiempo, ¿cuánto tiempo pasó? Y ahí es cuando podemos entender entonces ahí el libro de Lamentaciones, de cuando Jeremías le tocó ver tantas calamidades, pero al final expresa Jeremías: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque sus misericordias son nuevas que cada mañana. Ha pasado tanto tiempo, hemos hecho tantas cosas malas, nosotros no nos hemos comportado como el pueblo de Dios, y lo que nos merecíamos como el pueblo de Dios era ser destruidos completamente, pero a pesar de todo lo malo que hemos hecho, Dios ha sido bondadoso y su misericordia nos guarda, nos sostiene, y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Ahí es donde vemos, si regresamos a nuestro pasaje de Ezequiel, capítulo 9, el versículo 6, ahí vemos esa expresión que donde Dios le dice: me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. ¿Sí se dan cuenta? O sea, lo que Dios le está diciendo a Ezequiel. ¿No se dan cuenta de todo lo que están haciendo? Es bien interesante esto porque a veces nosotros hay cositas que no le tomamos tanta importancia y comenzamos a dejarlas pasar. Bueno, no es tan malo. A veces dicen: ¿está bien o está mal que hagamos esto en el templo? ¿Sí han escuchado de repente? ¿Está bien o está mal que participemos o hagamos esto? Bueno, no es tan malo. Y de repente nos encontramos, como les he mencionado en algunas ocasiones, en iglesias en Canadá, donde una pastora dice: no, pues la Biblia ya no. ¿Para qué queremos la Biblia? No, necesitamos la iglesia es para que tratemos temas de relaciones interpersonales, cómo nos llevamos las personas, pero la Biblia pues ya no. ¿Sí se dan cuenta cómo de repente, bueno, somos más importantes nosotros, es humanismo, ¿verdad?, que las cosas que tienen que ver con Dios? Y entonces el pasaje ya lo leímos, y discúlpenme que vuelva a leer algunos de los textos de Ezequiel capítulo 8, ya leí el 6, pero entonces el pasaje nos presenta un proceso, porque primero llevó Dios a Ezequiel a la entrada de la ciudad, después lo lleva al atrio del templo, es decir, a la entrada del templo. Versículo 7, me llevó a la entrada del atrio y miré y aquí la pared de un agujero, y dice que había ahora en el templo. Y en la parte de la entrada del patio, podríamos decirlo así, en la parte del atrio, me dijo: a ver, ¿qué ves? Y dice que entonces vio ahí un agujero, y en el agujero en el muro y todo. Dice: ¿qué hacen? Versículo 10, entré pues y miré y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables. O sea, ya en el templo, ya dentro del templo. Ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared todo alrededor. O sea, no solo... ¿Cuál es la diferencia entre una imagen y un ídolo? Bueno, nosotros podemos ver una imagen y decir: bueno, esto representa algo. Pero un ídolo es una imagen que se adora, a una imagen que se le rinde culto, a una imagen a la que se le expresa devoción. Entonces sí hay una diferencia, ¿no? Y entonces, y estaban pintados en la pared, en todo alrededor, y delante de ellos estaban, ahora esta parte es muy interesante y pongamos mucha atención, versículo 11, delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y
Azanías, hijo de Safán, en medio de ellos, y cada uno con incensario en su mano, y subían una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿qué has visto? Las cosas de los ancianos de la casa de Israel hacen en las tinieblas, en sus cámaras pintadas de la imagen, porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. ¿Qué es lo que vio Ezequiel? Cuando dice ancianos, los líderes de Israel, los que tendrían que dar ejemplo en Israel, los que tenían que enseñar al pueblo de Dios a adorar a Dios. ¿Qué estaban haciendo? Adorando a otros dioses. Tenían incensarios para adorar al sol, y cada uno dice que lo hacía ahí en lo oculto. Dicen: ay, aquí no nos ven, aquí no nos ve Dios. La semana pasada hablábamos sobre eso, ¿verdad? La omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes, pero la gloria de Dios es cuando Dios manifiesta su presencia en una forma especial. No solo es qué estaban haciendo, sino es quiénes lo estaban haciendo. Entonces dijimos que el tema es el celo de Dios. Ya mencionamos que el celo puede ser una actitud o un sentimiento positivo, o una actitud o un sentimiento ¿qué? Negativo. Cuando hablamos del celo de Dios, quiero recalcar también algo respecto a algunas otras expresiones también que a nosotros nos pueden parecer negativas, pero cuando es Dios quien la ejecuta o lo ejecuta, se hace en una forma perfecta. Una de esas expresiones es la venganza. ¿Sí? ¿Qué dicen de la venganza? Como dice ¿quién? La venganza nunca es buena, ¿qué? Mata el alma y la envenena. Esa se la saben muy bien, pero eso no es bíblica, esa es de Chespirito, ¿no? Pero porque lo que nos enseña las Escrituras es que Dios es un Dios vengador. Que es un Dios justo, es decir, que va a dar el justo pago. Si nosotros ejecutamos una venganza, va a ser mala. ¿Por qué? Porque no vamos a dar un pago justo, vamos a dar el pago que nosotros consideramos. Y algún tiempo pensábamos: bueno, es ojo por ojo, diente por diente, y eso es lo justo, ¿no? Pero nosotros nos equivocamos. Por eso el apóstol Pablo le dice: hijos míos, no os venguéis, Romanos 12, sino que le dejemos lugar ¿a quién? Al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dijo el Señor. Entonces, cuando hablamos de celos, y específicamente de los celos de Dios, tenemos que decir que los celos de Dios son celos perfectos. Y ya después de que hemos visto todo lo que estaba pasando en Israel y cómo el pueblo de Dios estaba actuando, lo triste es que podríamos, y ahorita vemos así hacia la distancia y al pueblo que iba a ser exiliado, que estaba siendo llevado en cautiverio, pero no vemos a nosotros, ¿verdad? A nuestros ídolos actuales, a nuestra forma de ser, y cuando le damos un lugar a otra cosa, un lugar que solo le pertenece a Dios. Cualquier cosa nos puede parecer una cosa muy buena, pero si le damos otro lugar que no es el que debe de tener, o si le damos sobre todo el lugar que solo a Dios le pertenece, entonces nos estamos equivocando. Repito, puede ser una cosa que a nosotros nos parezca muy buena. Mi familia. ¿Mi familia? Sí, el Señor Jesús dijo: el que no dejare padre, madre, no es digno de mí. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir el Señor Jesús en ese sentido?
que Él debe de ocupar el primer lugar, sí. ¿Estaba siendo celoso? Sí. Mi trabajo, mis estudios, le estoy hablando de cosas que nosotros consideramos positivas, buenas, pero que en un momento dado podemos llegar a poner en lugar de Dios. Si yo pongo en primer lugar a Dios, voy a atender bien a mi familia. Ténganlo por seguro. Si ponen en primer lugar a Dios, yo me voy a preocupar por cumplirle a mi esposa, ¿no? Si pongo en primer lugar a Dios, ¿sí se dan cuenta? Voy a preocuparme por cumplir bien mi trabajo. Y Dios me va a bendecir. Pero es lo que la Biblia nos enseña, que a veces nosotros ponemos muchas cosas en lugares que solo le pertenecen a Dios, en el lugar donde se manifiesta la gloria de Dios. Quiero poner algunos ejemplos como la Biblia nos enseña de algunos hombres que fueron celosos, o algunas expresiones, algunos que nos hablan sobre tener celo de la casa de Dios. Si el celo es ese sentimiento, hace un momento hablábamos del corazón, bueno, cantábamos, ¿no? Maravillado estoy. Ese sentimiento, yo veo mucho esta parte del corazón. La Biblia nos enseña sobre nuestro corazón y dice: engañoso es el corazón y perverso, ¿no? Que más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Pero en nuestro corazón puede haber un sentimiento bueno hacia Dios, o nuestro corazón puede ir en un sentimiento negativo. A veces hablamos de los celos enfermizos, los celos que dañan, ¿verdad? Pero quiero que veamos algunos ejemplos de hombres de Dios que sintieron un vivo celo por las cosas de Dios. Elías, primer libro de los Reyes, 19, 9 y 10. Allí entró en la cueva y pasó en ella la noche. Y aquí vino a él la palabra del Señor y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y he quedado yo solo y buscan mi vida para matarme. ¿Se acuerdan de que Elías había estado en el capítulo anterior con los profetas de Baal y cómo había descendido fuego del cielo y todo eso? Sin embargo, yo sentí vivo celo, o sea, estaba celoso. Y tendríamos que leer todo el pasaje y eso, y estudiar cómo Elías actuó y eso, y cómo expresó ese celo. Salmos 66, 7 y 9, leo: pues por amor de ti he sufrido vituperio, la ignominia ha cubierto mi rostro, me he convertido en extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre. Porque el celo por tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te injurian ha caído sobre mí. ¿Qué está diciendo el salmista? El celo por tu casa. Tengo ese deseo por tu casa. Hay más de 50 y tantos textos sobre los celos, no voy a leer todos, pues solamente algunos. Ahora me voy a Juan y vamos a hablar sobre el Señor Jesús. Juan 2, versículos 13 al 17. La Pascua de los judíos estaba cerca y subió Jesús a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramando las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Y entonces dice: sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consume. ¿Sí se dan cuenta?
el celo. Y repito, hay muchos textos, muchos ejemplos. Otro ejemplo es el apóstol Pablo, la forma en que usa esta expresión allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, los versículos 1 y 2. Fíjense, vamos a ver. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con el celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahí van a decir, bueno, ¿cómo está? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que cela a los hermanos. ¿Sí se dan cuenta que dijo? Os celo, pero ¿cómo lo cela? Con el celo de Dios. Ahí tenemos que estudiar qué era lo que estaba pasando en Corintios y cómo habían entrado enseñanzas erróneas a la iglesia y cómo había falsos hermanos que querían desviar a los verdaderos hermanos. Y entonces el apóstol está hablando acerca sobre su ministerio y el trabajo que Dios le había encomendado y les está diciendo que él está preocupado por ellos, él quiere que ellos estén en el camino del Señor. Y entonces aquí la expresión que dice, ojalá o toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo. O sea, no quiero, estoy preocupado por todos, los amo tanto, quiero que estén bien con los celos de Dios, porque yo los he desposado con un solo esposo. ¿Con quién? Con Dios, ¿verdad? Como iglesia está, para presentarlos como una virgen pura en Cristo. Una expresión que me encontré ahí decía, los celos de Dios no tienen nada que ver con las mezquindades humanas. Dios no tiene celos de algún otro que pudiera ser igual a Él. ¿Podrá estar celoso Dios de que otro pueda ser igual a Él? No. Pero exige una adoración exclusiva por parte del hombre, a quien Dios ha creado a su imagen. Entonces, hay celos dañinos, enfermizos, que debemos de evitarlos, sí. Si realmente sentimos celos por las cosas de Dios, si realmente sentimos por las cosas de Dios lo correcto, es Dios quien nos va a guiar, así como guió a Ezequiel, hacia Él mismo. Entonces, los celos, decía hace un momento, tienen que ver con el corazón, con lo que nos mueve, con lo que nos apasiona, con los que queremos hacer. Me acuerdo en un programa que estábamos llevando sobre planeación para los trabajos de las iglesias, que decían, ¿cómo realmente podemos encontrar hacia dónde nos tenemos que dirigir como iglesia? Y entonces decían, tenemos que pensar en lo que realmente nos apasiona, por un lado, y en lo que realmente nos molesta, por otro lado. ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te molesta? Que hay cosas que dices, eso. Y entonces, por ejemplo, que ahí tenemos que equilibrar mucho nuestro pensamiento, ¿no? Porque hay cosas, esto que me molesta realmente es algo por lo que me debo de molestar. Porque a veces tenemos que entender que hay cosas que son muy triviales y a lo mejor eso no nos tendría por qué molestar. Pero por ejemplo, si como el Señor Jesús, que veía las multitudes y sentía compasión de ellas porque estaban como ovejas que no tenían pastor, y entonces le molestaba que se perdieran, estaba preocupado por ellos. Eso realmente es algo que y aquí vemos a Dios ahí con Ezequiel diciendo, ven cómo han actuado y actuado. Y Dios había sido misericordioso tanto tiempo. ¿Y cómo Dios es misericordioso con nosotros tanto tiempo? ¿Cómo Dios ha sido misericordioso con nosotros tanto tiempo? Pero ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te hace sentir?
celo por las cosas de Dios. ¿Realmente tú tienes celo de Dios? O a muchas cosas, no es tan malo. Podríamos hacerlo tal vez así. Pues si todos los demás lo hacen, pues ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Ese es el pensamiento de muchos, ¿verdad? La mayoría lo hace, pues yo también lo puedo hacer. Quiero experimentar también. Siente celo. ¿Cuál es la invitación? La invitación es a que sintamos celos de Dios, a que nosotros seamos movidos, que las cosas de Dios sean las que nos apasionen, que las cosas de Dios sean las que nos muevan, que las cosas de Dios sean las que nos hagan sí enojarnos cuando vemos que las cosas no están para agradar a Dios, no para agradarme a mí, para agradar a Dios. Las cosas ¿de quién? Las cosas de Dios. Celo, he sentido un vivo celo por las cosas de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos hablas. Perdónanos si no hemos sido tan apasionados, tan celosos de ti, de las cosas tuyas, Señor. Si hemos sido permisivos, si hemos dado entrada a cosas que no son las que te agradan, no solo aquí en tu templo y en tu casa y en nuestras prácticas, sino en nuestra vida cotidiana, Padre Celestial. Haznos ver y haznos sentir ese celo por las cosas tuyas, Padre. Señor, nuestro hablar, nuestro conducirnos, nuestro vestirnos, todo, Señor, lo ponemos delante de ti. Y te suplicamos, Señor, que seas tú el que nos dé dirección, tu dirección, Padre Celestial, en nuestras vidas. Que seas tú el que inquiete nuestros corazones y que nos haga sentir esa pasión, ese deseo de honrarte, de servirte. Pues te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.